Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta lección te voy a explicar qué son las velas japonesas, qué tipos de velas existen, qué es el lenguaje del precio y finalmente haré una reflexión sobre la fusión del análisis técnico y las velas japonesas. Si te has mirado la lección anterior del curso, ya sabrás qué es una vela japonesa a grandes rasgos. Si no es así, te recomiendo que primero mires la lección 3 y sigas el curso por orden, ya que el conocimiento que voy dando es acumulativo. Las velas japonesas son una técnica de gráficos y análisis usada en economía, inicialmente por los japoneses. Surge en Japón en el siglo XVIII, en el mercado del arroz. Aunque los japoneses han estado utilizando esta técnica de gráficos de análisis desde hace siglos, en el mundo occidental se ha hecho conocido en años recientes, concretamente en la década de los 90. Desde que Steve Nissen los introdujo cuando publicó su primer libro, Técnicas de creación de gráficos de velas japonesas. La expresión velas se refiere a dos temas diferentes pero relacionados. El primero y probablemente el más conocido es el método de exponer información sobre valores y futuros para realizar el análisis gráfico. El segundo es el arte de identificar ciertas combinaciones de velas conocidas y probadas. Por suerte, ambas técnicas se pueden utilizar combinadas o por separado. Como ya dijimos, si la vela es alcista, el cuerpo será de color blanco o verde, mientras que si la vela es bajista, el cuerpo será negro o rojo. El color del cuerpo de la vela puede diferir dependiendo de la plataforma o de las propias preferencias. El cuerpo representará los precios de apertura y cierre, y las líneas verticales que salen del cuerpo representan el máximo y el mínimo del intervalo de tiempo, y se les acostumbra a llamar sombras o mechas. Como nosotros utilizaremos el lenguaje del precio para encontrar puntos de entrada donde se rompe la aleatoriedad del mercado, las velas tienen mucha importancia y nos aportan mucha información. El lenguaje del precio o acción del precio es un método de negociación facturable en el análisis de los movimientos básicos del precio, para generar señales de entrada y de salida en los intercambios, y que se destaca por su confiabilidad y por no requerir el uso de indicadores. Es una forma de análisis técnico, ya que ignora los factores fundamentales y mira principalmente el histórico del precio. Lo que le diferencia de la mayoría de las formas de análisis técnico es que su enfoque principal es la relación entre el precio actual de un valor y su precio pasado. Esta historia pasada incluye altos y bajos, líneas de tendencia y niveles de soporte y de resistencia. Las velas japonesas están clasificadas por infinidad de tipos distintos y muchísimos nombres dependiendo de la fuente. Nosotros, como creemos que las cosas simples son las que más funcionan, solo nos fijaremos en el tamaño de la vela, el color de la vela y en unos pocos tipos de velas y patrones. Sinceramente, para desarrollar un plan operativo rentable no es necesario nada más. En este negocio no es el que conoce mejor el lenguaje del precio el que más dinero gana. Lo primero que debemos distinguir es el tamaño de la vela, y solo distinguiremos entre velas grandes y velas pequeñas. Así de simple. Como es lógico, a mayor longitud del cuerpo, mayor intensidad de la presión alcista o bajista.
de forma análoga, un cuerpo pequeño indica poco movimiento del precio y representa consolidación. Lo segundo que debemos distinguir es el tamaño de la mecha, y en este caso también distinguiremos entre mechas largas y mechas cortas. De las mechas de las velas japonesas se puede obtener valiosa y variada información sobre el desarrollo de la sesión en la que se forma la vela. Por ejemplo, una mecha corta puede indicar que la actividad de trading ha tenido lugar mayormente cerca de la apertura y del cierre, y una mecha larga muestra una actividad comercial que se ha extendido bastante más allá de los precios de apertura y de cierre. Solo vamos a ver dos tipos de velas que tendremos en cuenta en nuestra operativa. El primer tipo es la vela doji. Una vela doji se forma cuando un activo abre y cierra prácticamente en el mismo precio. Tiene forma de cruz o signo más. Si lo mezclamos con el concepto anterior, existen dos tipos de velas doji: las que tienen un tamaño de mecha pequeño y las que tienen un tamaño de mecha grande. El segundo tipo de vela que es necesario que conozcas es la vela martillo. En este tipo vemos que el cuerpo se sitúa en uno de los extremos de la vela y es pequeño en comparación con la mecha. Y la mecha en uno de los lados es muy corta o prácticamente inexistente, y en cambio en el otro lado es mucho más larga. Según el contexto en el que se sitúe la vela martillo, distinguiremos entre los martillos extremos y los martillos internos. Aparte del patrón de la vela martillo, también es necesario conocer otro patrón, que es el cambio de color. Como veis en este ejemplo, es muy simple. Cuando la vela anterior es alcista y la actual es bajista, hay un cambio de color. Igual surge a la inversa. Cuando la vela anterior es bajista y la vela actual es alcista, también hay un cambio de color. Yo siempre usaré color blanco para las velas alcistas y color negro para las velas bajistas. Y os recomiendo que uséis la misma configuración. Dentro de los cambios de color, solo es necesario diferenciar entre tres tipos de cambios. El cambio de color envolvente, donde la vela actual envuelve la vela anterior. El cambio de color interno, donde la vela actual queda dentro de la vela anterior, y el tercer tipo incluye todos los cambios de color que no entren dentro de los dos primeros tipos. Nosotros fusionaremos el análisis técnico y las velas japonesas para encontrar puntos de entrada donde se rompa la aleatoriedad del mercado. Las señales del análisis técnico y las velas japonesas se refuerzan mutuamente, por eso es bueno utilizar ambas herramientas de forma conjunta. La importancia de los patrones de velas está directamente relacionada con el lugar donde aparecen, como por ejemplo al final de una tendencia alcista o bajista, en una zona de soporte o de resistencia, etc. Todo esto ya lo veremos profundamente en el módulo 2, cuando explique el análisis técnico. Pero por ahora, tienes que entender que las combinaciones entre las velas japonesas y el análisis técnico son infinitas, pero en ningún caso significa que cuando se alinea una señal alcista de las velas japonesas y una señal alcista del análisis técnico haya una mayor probabilidad. En la mayoría de sitios encontraréis frases como que cuando una señal alcista de vela japonesa y una de análisis técnico coinciden, es más fiable,
Y si además esto coincide con un indicador que os da la misma señal, ya la probabilidad es aún mayor. Eso es una de las grandes mentiras de este sector. Y no lo digo yo porque sí, lo digo porque he analizado con backtest miles y miles de eventos donde coincidían señales y no existe una probabilidad mayor de ganar en estos casos. Si queréis más información sobre este tema, os recomiendo que busquéis información sobre el economista estadounidense Eugene Fama, que fue ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2013. Y su teoría dice que los movimientos de los precios de las acciones son impredecibles, siguiendo un recorrido aleatorio. Ese mismo año, 2013, también dieron el Nobel a Robert J. Shiller, que defendía precisamente lo contrario. A mí, el análisis cuantitativo, mediante el backtest y el estudio de datos, es el que me ha dado la respuesta de cómo es posible que el análisis técnico fundamental nos sirva para tener una probabilidad mayor, pero al mismo tiempo haya comportamientos que rompen la aleatoriedad y que dan una probabilidad mayor. La conclusión a la que llegué fue que el análisis técnico por sí solo no sirve de nada. Entonces, lo que tenemos que buscar son comportamientos donde se rompa la aleatoriedad. Y si la aleatoriedad se rompe cuando las velas y el análisis dan señales inversas, será allí donde entraremos. No importa si coincide un giro de velas con un giro de análisis técnico y un giro de un indicador, ya que eso no significa que exista una probabilidad mayor de ganar. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.